El Señor les bendiga de una manera muy especial a todos los estudiosos de las Escrituras. Les saluda su hermano y amigo Franklin Pacheco desde la Iglesia de Dios en el Ensanche La Fe. Quiero felicitar a cada una de las personas que se están conectando con nosotros en esta transmisión. Hace un tiempo que estábamos transmitiendo directamente desde nuestro canal de YouTube, pero tuvimos algunos inconvenientes con el internet y decidimos que es mejor seguir transmitiendo desde Facebook y luego, como lo hacíamos siempre, llevar nuestro video a la plataforma de YouTube. Así que aquí estamos desde las instalaciones de la congregación, como siempre, haciendo nuestra transmisión. El último tema que trabajamos fue el tema de las dos casas de Israel, y por el comentario de los hermanos me di cuenta que muchas personas fueron grandemente edificadas. Ahora vamos a comenzar un taller o un conjunto de estudio acerca de lo que es la angeología bíblica. Y bueno, esto me lo han pedido y para mí es un gran privilegio, gloria a Dios, y es una honra poder compartir temas que tengan que ver con estas dimensiones y estos niveles. Así que voy a orar. Señor Todopoderoso, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres especial. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad de comunicarme con los estudiosos de las Escrituras para transmitirles estas verdades. En el nombre poderoso de Jesús, toma control, Dios. Amén y amén. Yo creo que cada uno de nosotros nos familiarizamos con los temas de la teología, independientemente de que hayan hermanos en las diferentes congregaciones que digan que la teología no es buena, que no se debe estudiar, etcétera, etcétera. La teología sí es importante porque cuando se habla de la teología simplemente se está hablando de la ciencia que nos da las herramientas para acercarnos y conocer a Dios, conocer su inspiración, conocer sus comunicaciones y entender sus manifestaciones. Inclusive, el propósito de la teología, según Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, establece que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que el propósito de la teología es que el hombre tema a Dios y que guarde sus mandamientos. Ese es el propósito por el cual indagamos, investigamos y estudiamos. Ahora bien, la teología desde la línea griega o tradicional o contemporánea, como usted quiera llamarle, tiene tres dimensiones, que es la teología fundamental, es la teología sistemática y la teología aplicada. La teología fundamental es la que tiene que ver, como su nombre lo indica, con los fundamentos de la iglesia, los elementos fundamentales de nuestra fe. Es bíblica y es histórica. La teología aplicada tiene que ver con teología pastoral y tiene que ver con las misiones. Y la teología sistemática es la que te da el conjunto de elementos para estudiar de forma ordenada y organizada todo lo que tiene que ver con la iglesia. Esta teología, la sistemática, es dogmática, es decir, tiene que ver con lo que la iglesia cree y lo que la iglesia enseña. Es apologética porque te da las herramientas para defender la fe. Es moral porque habla de la conducta, y es espiritual porque te revela los elementos para tú crecer espiritualmente. En este campo de la teología, específicamente de la teología sistemática, es que encontramos el tema que vamos a trabajar el día de hoy, la angeología. La angeología es una rama de la teología sistemática que trata de estudiar o de entender las manifestaciones de Dios a través de los seres angelicales, a través de los ángeles. En otras palabras, la primera pregunta que deberíamos tratar de responder en esta hora es: ¿existen o no existen los ángeles? ¿Son una figura metafórica o tiene que ver con las tradiciones, las fábulas, los mitos de las culturas, o en realidad existen? Pues la primera respuesta que te voy a dar en esta hora, en este corto tiempo que vamos a comunicar esta verdad, es que sí, los ángeles existen y los ángeles son reales y fueron creados por Dios. Y cada uno de nosotros debemos asociarnos con verdades espirituales. Acuérdate de lo siguiente: existe la luz, existe las tinieblas, existe el bien, existe el mal.
existe Dios, existe Satanás. Todo lo que existe tiene una contraparte. Y no necesariamente la contraparte fue creada primero o manifestada primero. La realidad del bien es primero que la realidad del mal. Inclusive, el mal es una ausencia del bien, o se revela cuando el bien se deteriora en sí mismo. Por esto te vas a dar cuenta que los seres angelicales malignos, una vez fueron angelicales benignos, una vez fueron angelicales buenos, bondadosos, y se ausentaron en el bien que había dentro de ellos y dejaron de ser lo que tenían que ser. Así que los ángeles sí existen. Esa es la primera pregunta y la primera respuesta que te doy en esta pequeña enseñanza, en este estudio de poco tiempo que te traigo el día de hoy. La palabra ángel en el contexto hebreo viene de la palabra malach, que significa mensajero. Por eso tú te vas a dar cuenta que malaquía es una palabra compuesta que tiene que ver con malach, y malaquía significa mi mensajero. Era uno de los profetas de Dios, el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquía, malach. En hebreo la palabra ángel es ángelo, en griego, ángelo, que también significa mensajero. Esta palabra de ángelo, inclusive malach, en el contexto bíblico, puede hacer referencia no solamente a los hombres, o no solamente a los seres espirituales, sino también a los hombres. En otras palabras, en el contexto bíblico se le puede llamar ángel a un hombre, como también se le puede llamar ángel a un ser espiritual. Los ángeles en todos los contextos son mensajeros de Dios. Por ejemplo, en este momento yo me estoy constituyendo un ángel porque te estoy transmitiendo un mensaje divino. En el libro de Apocalipsis dice: escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. Y los profetas del Señor se constituyen en ángeles. La diferencia es que los ángeles, como seres espirituales, no tienen voluntad, en el sentido de que no tienen albedrío. Ellos no pueden elegir entre hacer o no hacer. Están diseñados para cumplir la voluntad de Dios. Y nosotros, los seres humanos, como ángeles, tenemos voluntad y albedrío. Es decir, tenemos libre elección. Si Dios me habla ahora mismo y Dios me dice: quiero que prediques en Santiago, o quiero que prediques en Cotuí, o quiero que vayas a Norteamérica o a Suramérica y prediques un mensaje en un lugar que te diré, Dios me ha dado a mí el albedrío y la capacidad de elegir o no. Y yo puedo elegir hacer la voluntad de Dios y puedo elegir no hacerla. Esto fue lo que le pasó a Jonás. Dios le dijo: vete a Nínive, y se fue a Tarsis. ¿Por qué? Porque tenía voluntad. Los ángeles que están en la presencia no tienen voluntad, en el sentido de que ellos no pueden hacer lo que ellos quieren. Fueron diseñados para cumplir la voluntad de Dios. Ahora bien, surge una pregunta. Si los ángeles fueron diseñados para cumplir la voluntad de Dios, ¿qué pasó con los ángeles que se rebelaron en el cielo? Porque ellos no deben escoger. Ellos fueron diseñados para obedecer. ¿Qué sucedió con esos ángeles? Y entonces entramos en una cuestión teológica muy intensa. Me explico. Satanás, que fue el primer rebelde que registra las Escrituras, podemos argumentar un poquito aquí, y debemos argumentar porque no hay otra manera para entender este acontecimiento. Si los ángeles fueron creados para obedecer a Dios, y de repente encontramos en el cielo que un grupo de ángeles se rebelaron, primero se abrió una cuestión espiritual. Teológicamente hablando, se conoce como el día de la prueba de los ángeles. Fueron probados una sola vez, todos los ángeles del cielo. Y fueron probados a través de un ángel que tenía un grado de jerarquía, Luzbel. Este sujeto, este ángel, tenía un grado jerárquico.
esta clase vamos a dar varias clases acerca de los ángeles y en la próxima clase vamos a hablar de la jerarquía de los ángeles. El grado jerárquico de este ángel era un querubín. Él era querubín. Te vas a dar cuenta que hay arcángeles, que hay querubines, que hay serafines, que están los seres vivientes, que están los principados, los ángeles, los gobernadores. También hay ángeles que gobiernan, que están al frente de ciudades. Pero este sujeto tenía un grado especial. Él era un querubín. Y yo entiendo, esto lo entiendo yo, no es que lo dicen las escrituras y que hay un argumento teológico para demostrarlo, que él fue creado con cierto nivel de libertad. Él fue creado con el nivel de la elección. Dios depositó en él el nivel de la elección, porque de alguna manera este sujeto fue diseñado para probar todos los ángeles que estaban en el cielo y luego para también probar a los hombres en la tierra. Acuérdate que nadie puede escapar del propósito de Dios ni de su voluntad. Por eso, los ángeles aún caídos, oiga esto que les voy a decir, tal vez le choque a ustedes ahora mismo, los ángeles no tienen voluntad. O sea, ellos no pueden hacer más que la voluntad de Dios. Inclusive los demonios. Yo espero que usted me entienda esto. O sea, si Dios le dice a Miguel, ve a la tierra y siéntate con Franklin Pacheco y dile esto, aquello y lo otro, Miguel no tiene otra opción. Él tiene que venir a la tierra y sentarse conmigo. No, en automático. No es que él va a decir, pero yo no quiero. O Señor, manda a Gabriel. O Señor, manda a uno de los mensajeros que tú tienes allí en la puerta. No. En automático, las órdenes de Dios se cumplen. Es como cuando Dios dijo, sea la luz se activó y se manifestó. Cuando Dios dijo, sepárense la luz de las tinieblas, no fue que las tinieblas y la luz cuestionaron. En automático, todo lo que escucha, tiene que obedecer la voluntad de Dios. Eso es así, hermano. Lo mismo sucede con los demonios. No tienen voluntad más que la voluntad. Si Dios le dice al diablo, entiérrate bajo la tierra ahora mismo, y no te muevas de allí hasta que pasen 1000 años, él no puede hacer otra cosa, tiene que obedecer. Todos esos, tanto el bien como el mal, y la sincronización que debe existir entre lo bueno y lo malo, entre los cuales dice la Biblia que Dios puso al hombre entre el bien y el mal, para que no encuentre otra cosa que el Señor, existen para que el hombre pueda tomar decisiones, y para que el hombre se acerque voluntariamente, use su voluntad para acercarse a Dios o use su voluntad para alejarse de Dios. Pero ese es otro tema. Así que este sujeto, este querubín, tenía algún nivel de voluntad dentro de él. No fue que Dios creó el mal en él. Dios puso voluntad. Porque Dios dijo, quiero probar todos los ángeles del cielo. Los quiero probar a todos. Quiero probar su dignidad, para que ellos se den cuenta si merecen el lugar donde están o si no lo merecen, lo determinen ellos mismos. ¿Por qué usted cree que en el libro de Judas, versículo 9 dice, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha encerrado en prisiones de oscuridad para el juicio del gran día? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hubieron ángeles que fueron colocados en lugares de dignidad, pero que ellos no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada. Dios los puso en lugar de dignidad, pero le dio la oportunidad de escoger, guardan la dignidad o renuncian a ella. Como muchos cristianos y como mucha gente de Dios que han sido colocados en puestos de honra y al fin y al cabo ellos mismos se clavan el cuchillo y son descartados por ellos mismos del lugar donde ellos están, porque simplemente no guardaron su dignidad. Así que los ángeles fueron probados por este sujeto, el querubín protector. Hay un texto que te quiero leer y que quiero invitar a todos los estudiosos de las Escrituras que lo lean conmigo, en Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Vamos a leer esto para que ustedes entiendan a ciencia cierta qué es lo que le estoy comunicando. Que los ángeles existen, son reales y fueron procesados, pasaron por un proceso de prueba
en el cual la tercera parte de los ángeles cayeron. Y el elemento, el ente, el epicentro de la prueba fue el querubín llamado Lucero y que hoy conocemos como Satanás, Hasatán, el diablo, que el Señor lo reprenda. Ezequiel 28:14, oigan lo que dicen estudiosos. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¡Wow! Eras perfecto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Fue creado, es una creación de Dios. ¿Cuándo fueron creados? Se dice que los ángeles pudieron haber sido creados entre el primer al sexto día. Y acuérdense que entre cada día vio Dios lo que había hecho, y fue la tarde y la mañana un día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día, y el sexto día, y el séptimo día descansó Dios de todas sus obras. Y se entiende que fue creado antes que el hombre, porque cuando el hombre es creado y Adán y Eva están en el huerto, ya Satanás había caído. Así que él fue creado perfecto, dice el texto. Gloria a Dios. Wow, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, tal vez entre el segundo día o el tercer día o el cuarto día, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entienda esto, hermano. Cuando se habla de la perfección es un estado de funcionalidad. Lo que es perfecto funciona como debe funcionar. La maldad impide que la perfección se manifieste a su plenitud, el mal. Por ejemplo, usted enciende su vehículo y usted siente que el vehículo no encendió bien, que dio trabajo para encender. Hay algo que ya no está funcionando, no es perfecto. Eso indica que el momento menos pensado el vehículo no enciende. Así que eso que impide que el vehículo encienda es el mal, es la ausencia de esa perfección. Él dejó de ser perfecto cuando fue hallado en él maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Ausencia de lo que en ellos abundaba, del bien, de la ley, de la justicia, de la obediencia. De repente él comenzó a cuestionar lo que él veía. Y él decía, pero esto no debe ser así. Y yo soy un querubín, y yo soy perfecto. Yo debería estar en un lugar mejor que este. Cuando la maldad se activó en él, ese día dejó de ser perfecto y fue lleno de iniquidad. Y pecaste, le dijo Dios, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el que te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esto fue lo que le pasó al lucero cuando se encontró en él maldad. Y Dios permitió que él desarrollara esa maldad para probar todos los ángeles de la tierra. Y según las escrituras, arrastró la tercera parte de los ángeles. Esa tercera parte fue probada y fue reprobada. Y los demás están ahora mismo en el patrón de normalidad del principio. Jamás volverán a ser probados y jamás volverán a ser reprobados, porque ellos superaron esa crisis. También hay otro pasaje que hace referencia a este sujeto, este querubín, y es Isaías capítulo 14, versículo 12. Leámoslos, estudiosos. Oiga lo que dice la palabra. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hay gente que han dicho que él quería darle un golpe de estado a Dios, falso de toda falsedad. A Dios nadie puede removerlo de su lugar. Dios es único en todo el sentido de la palabra.
Nunca ha existido nadie como Él, ni existirá nadie como Él jamás en la tierra. Él es el eterno, el único que tiene inmortalidad. Ni los ángeles tienen inmortalidad. Todos los que están bajo la cobertura de Dios reciben inmortalidad de parte del Todopoderoso. Pero Él es el único que posee la inmortalidad. El soberano, el sacrosanto, el eterno, el Dios de Israel. A su nombre sea gloria. Lo que Él procuró fue subir a los lados del norte y ser semejante al Altísimo. Ve, como Él tenía voluntad abierta para escoger y para tomar decisiones, Él dijo, yo puedo ser más. Yo no me conformo con ser un querubín. Yo quiero ser semejante, quiero tener la semejanza. ¿De dónde le vino la idea a este sujeto de poder compartir semejanza con Dios? El punto es que ya Dios había determinado desde antes de la fundación de todas las cosas compartir su semejanza. Y los ángeles lo sabían, que en el futuro Dios diseñaría una creación con la cual compartiría su semejanza, que sería menor que los ángeles, pero que tenían la semejanza de Dios, el hombre. El hombre. Entonces, como Él sabía que Dios tenía en su agenda compartir su semejanza, Él dijo, pues si Dios la va a compartir con el hombre, yo creo que la puede compartir conmigo. Y se equivocó. Porque Dios dice, tendré misericordia de quien tendré misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. El concepto de semejanza habla de capacidad, condición y naturaleza. El único ser en todo el universo, hermano, que comparte semejanza con Dios es el hombre. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré sobre las aves, sobre las bestias, sobre los peces. Por eso hay pasajes, y ahorita vamos a tocar uno de esos pasajes, que presentan al hombre como un pequeño Elohim, y que presentan, y a los hijos de los hombres llaman hijos de Dios. Es por eso, porque el hombre tiene semejanza, y en esa semejanza es que el hombre fue diseñado con la capacidad que no tienen los ángeles de escoger entre el bien y el mal. Dios le dice a un ángel, siéntate, y el ángel se sienta. Dios le dice a un hombre, siéntate, y el hombre dice, tú me estás diciendo que me siente, Señor. Pues yo voy a evaluar si te obedezco o si no te obedezco. Señor, creo que me conviene obedecerte porque quiero ser obediente a ti. Y se sienta. Pero también el hombre puede decir, Señor, yo no me voy a sentar, no me quiero sentar. Y Dios dice, oye, pero tú eres un desobediente. Pero Dios sabe que fue Él que le dio a ese hombre esa voluntad. Que ese sujeto, ese hombre que Él creó, se parece a Él. Y que tiene la capacidad de tomar decisiones. Y por eso es que el diablo odia a los hombres. Porque cuando él ve a un hombre, ve el diseño de lo que él quería hacer. Dios mío, santo eres por todos los siglos. Ve en el hombre el diseño de lo que él quería hacer. Y él dice, yo fui destituido por querer ser como tú. Y cuando yo te hice pecar, no te destituyeron, no te quitaron la semejanza. Te dieron la oportunidad de arrepentirte y de volver a hacer lo que tú tienes que hacer. Eso es muy poderoso. Entonces Satanás dijo, subiré al monte y seré semejante al Altísimo. Sobre las alturas de las nubes subiré, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Ve, ¿te das cuenta de lo interesante que es entenderlo un poquito acerca de los ángeles? Son espíritu. Los ángeles no tienen forma. Pueden tomar formas, pero no tienen forma humana. Son seres espirituales. Son imperceptibles. ¿Qué significa esto? Que no pueden ser vistos por el ojo humano, al menos que Dios quiera que los vean. Su propósito o la razón de su existencia es una sola cosa: cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Los ángeles existen para hacer la voluntad de Dios.
tienen diferentes nombres. En las escrituras se les llaman ministros. Él hace a sus ministros como llama de fuego, dice uno de los salmos. La palabra ministro en Saré, que es un funcionario subalterno, también se le llama santos. También se le llama espíritus. En Colosenses 1:16, en la aplicación, en la interpretación del texto, se le llama tronos, dominios, principados y potestades a los ángeles, nombres con los cuales se le puede identificar. Pero al fin y al cabo los ángeles no son humanos, son seres espirituales que están para servir a Dios. No deben recibir culto. Hay ángeles que portan tanta gloria que en el testimonio bíblico, cuando algunos hombres de Dios han visto ángeles, como Daniel que se postró delante de él, o Juan que cuando vio el ángel se postró a tierra para adorarlo, el ángel le dijo: no me adores, que yo soy un consiervo tuyo. Adora a Dios, que yo también soy un adorador. Hay personas que se han confundido, que han visto un ángel con tanto esplendor y dicen: oh, pero este es Jesús, o este es Dios que se ha manifestado. Los ángeles no deben ni pueden recibir adoración. Y si un ángel recibe adoración, no es un ángel, entonces es un demonio. Acuérdate que Satanás se disfraza como ángel de luz. Los ángeles no pueden recibir adoración. No son humanos, no tienen forma humana. Pero algo muy importante de los ángeles, para terminar esta participación ya y terminar esta parte del día de hoy, es que los ángeles no pueden cohabitar con los seres humanos. Repito, los ángeles no pueden cohabitar con los seres humanos. O sea, un ángel no puede tener relaciones de que un ángel con una mujer o un ángel con un hombre. No pueden. Un ángel no puede transferirse genéticamente. Los ángeles no son un género. No son un género. Aprenda eso. No es un género humano. No es un género animal. Los ángeles son mensajeros de Dios que fueron creados con un propósito: cumplir su perfecta voluntad. No tienen no tienen genes, no tienen genoa, no tienen genoma. No pueden transferir su naturaleza. Los ángeles no pueden transferir su naturaleza. Y hay una cuestión bíblica muy fuerte, porque hay personas que dicen que en el texto bíblico donde dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tomaron para sí mujeres, dicen que fue ángeles. Te voy a desmontar esto en este momento. Y si tú entiendes que no debes aceptar que lo desmonte, entonces pues ten tu criterio. Y olvídate que eso ni te salva ni te condena. Pero te aseguro que es completamente falso de toda falsedad. Así que abre tu Biblia, porque los próximos 5 minutos, con lo que estoy terminando, voy a desmontarte una estructura que algunos creyentes tienen. Y es que los ángeles son los hijos de Dios, que dice las escrituras. Y te voy a demostrar que no. Que los hijos de Dios son los hijos de Dios. Y que tanto los ángeles, seres espirituales, como los hombres pueden ser vistos como hijos de Dios. Al igual que también los hombres pueden ser vistos como ángeles. Tienes que abrir tu Biblia en Marcos capítulo 12, versículo 24. Y oye lo que dice. Jesús dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? En primer lugar, los saduceos se acercaron a Jesús. ¿Quién eran los saduceos? Era un partido político de sacerdotes que no creían en ángeles, ni creían en la resurrección, ni creían en demonios. Y fueron con una pregunta gancho ante la presencia del Señor Jesús. Y le dijeron: Señor, hubo una mujer que se casó con un hombre, el cual tenía 7 hermanos. Pero cuando se casó con ella, al poco tiempo murió. Y según la tradición, su hermano tenía que seguir la descendencia. Se casó con el otro hermano, se murió. Se unió con el otro hermano, se murió, hasta que se murieron los 7 hermanos. Ella fue esposa de los 7 hermanos. Y le preguntan, pero un gancho, un clavo, una trampa. Le preguntan al Señor: Señor, en la resurrección, ¿de quién será esposa esta mujer? ¿Del primero o del último? Y Jesús le dice: ustedes son unos ignorantes grandes, ustedes ignoran las escrituras. Son sacerdotes, pero ignoran las escrituras. Porque en la resurrección no serán humanos.
los cuerpos que se levanten en la resurrección serán como ángeles. Y le dio por el cuello. Ustedes no creen en ángeles, pero le voy a dar más fuerte. Ustedes me están poniendo una trampa y yo les voy a devolver lo que ustedes me están diciendo, diciéndole algo que ustedes no aceptan. Cuando resuciten, serán como ángeles. ¿Qué está diciendo Jesús? Que los ángeles son asexuales. No tienen sexo. Si no tienen sexo, ¿cómo pueden tener sexo? ¿Usted me entiende? Gloria a Dios. Así que el primer punto lo desmonta Jesús. Los ángeles son asexuales. Tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra y los que están encerrados en prisiones de oscuridad porque no vivieron de acuerdo a la honra que el Señor le dio. No tienen sexualidad. Y usted me dirá, ¿y qué usted opina de esos demonios que son espíritus que atacan a las personas en sueño para llevarlo a niveles? Son espíritus, son demonios, atacan a las personas en sueño. Se conocen en el lenguaje cristiano como espíritus de metresa. Y de repente el mismo espíritu de metresa, que es una mujer en el sueño de un hombre, es el mismo espíritu de metresa, que es un hombre en el sueño de una mujer. ¿Estás entendiéndome? El propósito es dañar a ese hombre, pero no significa que él tiene sexualidad y que él disfruta lo que está haciendo. Y que una mujer que tiene un ataque de un espíritu de metresa puede quedar embarazada por ese espíritu. Eso nunca va a suceder, hermano, pero nunca de los nunca. Pero vamos a continuar leyendo entonces. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4 es donde se establece esa teología de que los hijos de Dios son ángeles. Oiga lo que dice, aconteció, Génesis 6, 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí es donde dice, los hijos de Dios fueron ángeles que tomaron cuerpo, se casaron con las mujeres y cohabitaron en la tierra. Eso es una locura, hermano. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, que yo soy vecino de un ángel que se hizo hombre porque se enamoró de la hija de fulano y la hija de sutano. Y ahora ese ángel tiene que levantarse todos los días en la mañana a trabajar para mantener a su familia. ¿Y por qué solamente sucedió en aquel tiempo? ¿Por qué? Entonces puede ser que el señor que vive aquí sea un ángel y que la señora que vive allí sea un ángel o un demonio. Eso no se concibe en ninguna mentalidad. Te voy a explicar ahora, versículo 3. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre. Si los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, ¿por qué Dios dice no contenderá mi espíritu con el hombre? ¿Por qué no dice Dios no contenderá mi espíritu con el hombre y con los hijos de Dios? ¿O no contenderá mi espíritu con el hombre y los ángeles? Porque se está refiriendo a hombres. El texto, todos son hombres. Y Dios dice no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente Él es carne. Esta gente son carnales. Serán sus días 120 años. Había gigante en la tierra. Ahí la palabra es Hanifilin. Habían gigantes en la tierra. Habían Hanifilin. Es decir, habían seres extraordinariamente grandes y fuertes en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a la hija de los hombres. O sea, en aquellos días, antes de que los hijos de Dios se llegaran a la hija de los hombres, habían gigantes. Y después de que se llegaron, habían gigantes. Pero también dice, gloria a Dios, que estos fueron varones que fueron valientes desde la antigüedad, varones de renombre. Javigorín, esa es la palabra, Jajigorín, gloria a Dios. Jajiborín, que hace referencia a hombres valientes. Es decir, es muy probable que de la unión de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, nacieran hombres extraordinariamente fuertes, y nacieran hombres extraordinariamente valientes, pero no significa que no lo habían antes y que no lo hubieron después. Pero eso no hace referencia a una distorsión. Algunos dicen, es que el gen de los ángeles, al unirse con el gen de las mujeres, hubo una mutación genética. Y en esa mutación genética, los que nacieron tenían cualidades de ángeles y tenían cualidades de hombre. Pues permítame ser sarcástico, como los ángeles son espirituales, se supone que tienen un ojo espiritual y un ojo carnal. O que tenían un pie espiritual y otro pie de carne, porque era una mutación. Eso es una locura. Lo que está diciendo es que en esta unión se distorsionó el propósito de Dios
porque los hijos de los hombres eran los que guardaban su palabra, y los hijos de los hombres eran la generación de Caín. Está hablando de dos descendencias, los hijos de Set y los hijos de Caín. Acuérdense que Caín mató a Abel, que Adán conoció a su mujer y que le nació Set, y que a través de él los hombres comenzaron a invocar a Dios. Esos hombres que invocaron a Dios, cuando nació el segundo hijo de Adán y Eva, luego de que Caín matara a Abel, esos que nacieron eran los hijos de Dios porque invocaron a Dios. Dice, los hombres comenzaron a invocar a Dios. Pero entonces aparece un grupo de personas que dicen, no, eran ángeles. No eran ángeles, hermano. No, porque los ángeles no pueden cohabitar con los hombres. Entonces otros dicen, ¿y de dónde saca usted que dice que Caín era del maligno? Porque hay una teología que dice que Caín era del maligno porque la caída de Eva en el árbol fue de que vivió con la serpiente y que ella quedó embarazada y el que nació fue Caín. Así que el primer hijo de Eva no fue con Adán, fue con el diablo, según algunos. Miren, hay una teología fuertísima con relación a eso. Pero no es así. Lo que está diciendo, mire, para transferirse una naturaleza a otra, tiene que haber gen. La palabra para gen, de genealogía, es la palabra semen. Semen es una de las palabras. Para transferir una genética o una generación, tiene que haber semen. Y los ángeles no pueden transferir genéticamente porque ellos no pueden copular. Los ángeles no pueden desconectar su naturaleza como la del hombre para copiar códigos genéticos y para conectarlo con lo de una mujer y asociarlos y que haya vida. Eso es sencillo. Eso no hay que buscarle mucha explicación. Un ser espiritual no puede transferir su código genético sobre un ser natural. Eso es tan fuerte que para Jesús nacer, la Biblia le llama el misterio de la piedad. Es decir, es un misterio porque no hubo incidencia o no hubo una conexión entre lo natural y lo espiritual. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Satanás no puede imitar ese acontecimiento. Por eso el ángel le dijo, María preguntó con razón, ¿cómo puede ser que yo quedo embarazada y que tendré el Hijo de Dios si un hombre no me ha tocado? Y el ángel le dijo, el Espíritu de Dios estará sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y en ese momento sucederá el milagro. Dios va a poner a su Hijo dentro de ti. Sin el acto sexual, el único que puede hacer eso es Dios. Por esto este acontecimiento Pablo le llama el misterio de la piedad. Él dice, es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo? Esto es un misterio. No puedo explicártelo científicamente. Pero entonces ahora los ángeles, los demonios pueden hacer eso. Pueden hacer que se conciba la vida. Nunca creas algo así, hermano. Y si alguien lo tiene que creer y aceptarlo, pues lo respetamos. Pero eso es completamente antibíblico en todo el sentido de la palabra. También en la Biblia, los ángeles se les llama hijos de Dios. En el libro de Job 1:6 en adelante, dice que fueron los hijos de Dios. Pero a los hombres también se les llama hijos de Dios. Vamos a leer el último pasaje para terminar este tiempo y para que oremos, dando gracias a Dios por esta introducción a nuestra clase de angeología. Oiga lo que dice Salmos capítulo 82, versículo 1. Dios está en la reunión de los dioses. Oiga esto, que esto es muy interesante y esto es muy poderoso a los que estudian la Biblia. Salmo 82, 1. Oiga lo que dice. Dios está en la reunión de los dioses. La reunión de los dioses. O sea que hay una confederación de dioses. Hay una asamblea de dioses un lugar donde los dioses se reúnen. Y como todos los dioses se reúnen, Dios fue a la reunión de los dioses. Eso está muy interesante, pero no es así. ¿A qué se refiere? Pues vamos a leerlo. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Le dice a los dioses. Dios le está diciendo a los dioses.
¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil ustedes, Dios, le está diciendo a Dios, ustedes defienden al débil y al huérfano, hacen justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. O sea que hay una confederación de dioses, donde Dios se reúne con los dioses y le dice las cosas que tienen que hacer. Dioses que están por debajo de Dios. No es así, lo vas a entender ahora. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tu heredad todas las naciones, tú heredarás todas las naciones. Se refiere a los hombres de Dios, los hombres que tienen autoridad, los hombres que tienen su semejanza. Oye cómo Dios le llama. No lo uses mucho ese término, eso solamente aparece en este salmo y algunos detallitos en otros textos. Pero Dios le llama a los hombres que portan su semejanza, le llama dioses. Y Dios entra a las reuniones de esos hombres y le dice, tienen que hacer justicia. Le llama dioses y le llama, vosotros sois hijos del Altísimo. Es con ángeles que está hablando allí. Está hablando con los seres humanos, principalmente con aquellos que están utilizando la semejanza, que tienen autoridad y que tienen poder. Así que por este día terminamos nuestro estudio acerca de angeología bíblica y la próxima semana continuamos. Tal vez terminamos la próxima semana o tal vez le extendemos una semana más para tocar el punto de la demoniología y que entendamos la manifestación de los demonios en este contexto. Permítame orar con ustedes, estudiosos, y dar gracias porque se conectaron en este día. Acuérdense que los que no están en nuestro canal, conéctense a nuestro canal y allí van a tener todos los estudios que hemos impartido y le llegarán los que vamos a impartir. Señor Todopoderoso, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque me permites hablar tu palabra con esta generación que tú amas. La gloria te pertenece a ti, Señor. Bendícelos de una manera muy especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les guarde a todos. Que el Señor les bendiga, hermanos míos. Paz para ustedes.